Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos comenzando con nuestra charla. Bienvenidos a todos. Patricia, Verónica, qué sé yo, habitués de nuestras charlas y conferencias. Janet, Solange, ¿qué tal? ¿Cómo está? Leo, Rodrigo, Inés, veo que el tema convoca bastante, ¿no? Esta noche vamos a tratar de estudiar un poco sobre el sistema nervioso y los problemas neurológicos. Básicamente, me dice que no se escucha. ¿Se escucha? Una manita arriba. ¿Se escucha? A ver, Viviana, lo más probable es que tengas cerrado el audio, ¿no? Por lo menos de acá sale bien y por lo menos hasta donde se escucha. Bien, veo que la charla está convocando. Esto está bárbaro, ¿no? Básicamente la idea es no solamente enseñar a usar los productos, sino que también enseñar por qué nosotros tenemos que usarlos, ¿no? Entonces esta charla un poco está dedicada a eso, está dedicada a darnos cuenta cómo usar o por qué usar estos productos. Y entonces lo primero que nosotros vamos a ver son algunos conceptos básicos. Estos conceptos básicos son tan importantes como un concepto complejo, ¿no? Regularmente, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con nuestra salud es entender de qué se trata la salud. Perdón. Ha sido un día muy agitado. Y para ello, una de las primeras cosas que les quiero mostrar es esto. Ese es básicamente el concepto de salud que tiene la Organización de las Naciones Unidas, perdón, la Organización Mundial de la Salud. No, dice, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas personas confunden la enfermedad con el dolor. O sea, el hecho de no me duele significa que yo estoy, entre comillas, curado, ¿no? Y vean ustedes, por ejemplo, hay dos cosas que son muy emblemáticas para que entendamos el tema. Por ejemplo, la fibromialgia. Yo regularmente hablo mucho de la fibromialgia porque fue lo que a mí me hizo conocer estos productos y me ha llevado a tener el tipo de vida que tengo hoy, ¿no? Mi esposa tenía fibromialgia en la época en que no se diagnosticaba la fibromialgia, donde algunos médicos decían que solamente era una mujer caprichosa, que lo único que estaba tratando era de llamar la atención, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque regularmente las personas con fibromialgia hoy en día son diagnosticadas, pero hace 10 años atrás no. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Le hacían estudios de sangre, estudios de radiografías, tomografías, estudios de orina, etcétera, etcétera, y sin embargo no aparecía nada. Sin embargo, a ellos les dolía todo. Entonces, la pregunta concreta era, para los estudios estabas bien, pero a vos te dolía todo. Por el otro lado, tenemos el problema de una afección nefasta que es, por ejemplo, el cáncer de páncreas. Regularmente el cáncer de páncreas resulta ser un cáncer muy fulminante porque el tumor no va atacando terminales nerviosos. Entonces, no ir atacando terminales nerviosos no duele hasta el momento en que se torna invasivo y ahí aparece el dolor, pero ya está regularmente hay metástasis en esos casos. Sin embargo, no duele. Entonces, ¿por qué hacemos este paralelismo? Para entender que no es solamente la ausencia del dolor lo que nos conduce a la salud, no, sino que es un estado de bienestar. Dentro de ese estado de bienestar no solamente está el hecho de no tener problemas de salud, o sea, salud orgánica me refiero, no solamente que no me duela algo, no tener estreñimiento, qué sé yo, no tener taquicardia, etcétera, que serían los problemas lógicos que uno dice en un momento determinado, tengo problemas de salud. O que tuviéramos algún tipo de afección como diabetes, hipertensión, colesterol, etcétera, ¿no? Sino que también tiene que ver con lo ambiental. Por ejemplo, el síndrome de burnout, de cabeza quemada, para ser más exacto, es muy común, por ejemplo, basado en el estrés laboral. La persona llega a un instante tal de estrés que su mente, por así decirlo, colapsa.
Entonces, incapaz de retener ideas, incapaz de dominar sus emociones, incapaz. Sin embargo, el síndrome de burnout es justamente un síndrome que se diagnostica hace muy pocos años. O sea, regularmente la persona que sufría de este tipo de estrés era considerado un mal compañero, una persona oca, alguien con mala onda, etc. Y sin embargo, hoy se sabe que es un problema que no solamente es de tipo psicológico, sino que también neurológico. Entonces, obviamente que la salud no va solamente a la cuestión orgánica, va a la cuestión ambiental, a nuestras habitaciones, por ejemplo. A mí me ha tocado el caso de personas que le he recomendado que cambien la almohada y se le terminaron muchos problemas cervicales. O una persona que cambie el colchón y se le han terminado problemas lumbares. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se preocupan mucho de otras cosas como la ropa, como los zapatos, etcétera, y capaz que tienen colchones viejísimos, totalmente deformados, que impide que el cuerpo genere un buen descanso, y eso también es salud. Salud también es el estrés que puede generar el no llegar a fin de mes. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud, hablamos de un montón de condiciones no solamente orgánicas, no solamente internas, sino que externas. Por eso es tan importante entenderlo desde todos los puntos de vista, ¿no? Ahora bien, el otro concepto que nosotros debemos entender es este. En esta época, comer, alimentarse y nutrirse no son lo mismo. Vean ustedes, por ejemplo, que en el concepto de comer dice es la acción de tragar sustancias que no necesariamente alimentan. Por ejemplo, una persona dice, tengo hambre y come comida chatarra. No, sació el hambre. La pregunta concreta, ¿se alimentó? ¿Se nutrió? Y la respuesta es no. Piensen ustedes, por ejemplo, y esto lo pueden buscar en internet, los 4 venenos blancos, aunque ya se habla de 5 venenos blancos, ¿no? Los 4 venenos blancos son la sal, el azúcar, las harinas y las leches. ¿No? Y se habla de un quinto que es el arroz blanco. Entonces piensen ustedes en algo. Regularmente el arroz blanco no tiene grandes propiedades nutricionales, tiene muy pocas propiedades nutricionales. Es más, el enriquecido de las harinas tiene más propiedades nutricionales que el arroz blanco. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, dice, me comí un buen arroz, la pregunta concreta es, sí, comió, llenó el estómago, pero ¿se alimentó? ¿Se nutrió? O la misma harina blanca, que vuelvo a insistir, a veces tiene más nutrientes que el arroz, pero no significa que sea nutritiva, que no significa que alimente. Entonces, cuando aparece una persona y nos dice, no, porque yo me tomé un buen desayuno, me tomé un café con leche con 2 tostadas con mermelada, uno empieza a analizar a qué le llama a él un buen desayuno y nos damos cuenta de que sí, comió, pero no se alimentó. Entonces, el siguiente paso es entender qué es la alimentación. La alimentación es la nutrición que tiene algún beneficio, pero es la alimentación de soporte, los nutrientes de soporte directo para conservar la vida. O sea, digamos, es la ingesta diaria recomendada. O sea, por ejemplo, frutas, verduras, etcétera, regularmente nos alimentan. Ahora la pregunta concreta es, ¿cuánto de ese nutriente llega a nuestra célula? Que es, en definitiva, el origen de nuestra vida. Entonces, muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, cosas, a mí me ha tocado ver personas que me dicen, no, pero yo me como 3 nueces todas las mañanas. Y la pregunta concreta es, sí, es mejor comer 3 nueces a la mañana que comerse un sándwich de fiambre a la mañana. Eso es lógico. La pregunta concreta, ¿cuánto de esa nutrición llegó realmente a nuestro organismo? Piensen en algo. La mayoría de ustedes son distribuidores. Hay un producto que lo vimos en alguna capacitación, Stop Plus, que es un producto para regular el colesterol. El Stop Plus tiene fitoesteroles, que son algo así como el colesterol de las plantas, pero sirve para arrastrar el colesterol de nuestras arterias. Por sobre tiene el colesterol de medio kilo de almendras. Ahora, piensen ustedes en algo. ¿Quién puede comerse medio kilo de almendras por día? Prácticamente nadie. Si se lo come,
la cantidad de grasas y la cantidad de elementos que no puede desechar el organismo va a hacer que engorde como si estuviera comiendo comida chatarra. Es más, recuerden ustedes que el pâté de foie, el origen francés del pâté de foie, era alimentar gansos con almendras. Y llegaba un momento determinado que el exceso de grasa que absorbían a través de las almendras les generaba una especie de cirrosis hepática al ganso, y eso luego era lo que cocinaban y lo transformaban en paté. Y eso se considera una exquisitez a nivel internacional, dentro de la cocina internacional. Pero en realidad es eso, es una enfermedad, el origen de eso es una enfermedad hepática en un ave. Entonces imagínense usted lo que significaría comer medio kilo de almendras por día. Ahora bien, ¿qué es nutrirse? Nutrirse es darle a la célula lo que la célula necesita. Las investigaciones de medicina ortomolecular dicen que nosotros deberíamos tener una expectativa de vida de 120 años en condiciones normales. ¿Eso qué significa? Condiciones que prácticamente no se dan dentro de nuestra sociedad. Un bajo nivel de estrés, una buena alimentación y un bajo contacto con contaminantes. En realidad eso regularmente no se da. Pero ¿cuál es la historia de eso? Obviamente, hoy en día, cuando se habla de edad, se habla de edad biológica, se habla de edad psicológica y se habla de edad por órganos. Entonces, una persona, por ejemplo, perfectamente puede tener un cuerpo biológico de 40 años y un corazón de 60 o de 70. Y perfectamente puede suceder que una persona de 60 o 70 años tenga un corazón de una persona de 25. Y así con todos los órganos. Ahora, ¿de qué depende eso? Eso no depende de la cuestión suerte. Ven ustedes que muchas personas, cuando en la época del COVID decían, y por suerte tengo el sistema inmunológico alto. No, no es cuestión de suerte. La suerte no existe en nada. Existe acción y consecuencia, pero suerte no. Regularmente las personas que tienen sistema inmune alto son personas que de una u otra manera buscan tener el sistema inmune en buenas condiciones. No es una cuestión, entre comillas, de suerte. Tratan de generar una educación dentro de su organismo que les permita eso. Para verlo de una manera gráfica, pensemos que comer es comer algo para la parte, simplemente para llenar el estómago. Alimentarse es comer nutrientes, pero son insuficientes para el tipo de vida que nosotros llevamos. ¿A qué me refiero con el tipo de vida? Piensen ustedes que nosotros, por ejemplo, con el estrés, nosotros salimos del estrés de la casa al estrés de la calle, al estrés del trabajo, al estrés nuevamente al regreso a nuestro hogar, al estrés de las relaciones familiares, al estrés de las relaciones afectivas, etc. Por ejemplo, he tenido personas que se comienzan a estresar en agosto por la cena de Navidad. Y esas personas durante 3 meses están en un estado de estrés simplemente por algo que va a suceder dentro de 3 meses y que a duras penas va a durar 3 o 4 horas. Y sin embargo está estresado. Y los nutrientes podríamos catalogarlos a nivel natural en los superalimentos. ¿Cuál podría ser superalimento? Espirulina, maca, ginseng, yacón y otros superalimentos que van saliendo, por ejemplo, el amaranto, el tapinambur, que es un vegetal que se da mucho en la Argentina, pero que nadie conoce, que son por proporción del nutriente, de porción de producto, tienen mucha cantidad de nutrientes. Pero ¿qué es lo que sucede? Regularmente el consumo está muy restringido de eso. Ustedes piensen en lo siguiente. Cuando estudian, por ejemplo, el caso de la espirulina, dicen, tiene 7 veces más hierro que el hígado, pero es por peso. O sea, 100 gramos de espirulina tiene 7 veces más hierro que 100 gramos de hígado. Pero la gente que interpreta que 2 capsulitas de espirulina tienen más hierro que un bife de hígado. Y no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros podemos incluso consumir esos superalimentos, pero los consumos son muy, muy bajos, ¿no? Ahora bien, esto es importante entenderlo
Básicamente porque nos permite entender lo que hacen nuestros nutrientes, que en realidad lo que hacen es tomar los diferentes nutrientes, los diferentes vegetales y ponerlos dentro de un producto, pero además de ponerlo dentro de un producto están focalizados. Y en este caso lo que vamos a ver básicamente va a ser cómo están focalizados nuestro sistema nervioso. Obviamente que cuando estudiamos el sistema nervioso vemos dos partes del sistema nervioso, el sistema nervioso central y el periférico. El central está relacionado con el cerebro, el cerebelo, el encéfalo, la médula espinal. O sea, todo lo que aparece dentro de ese dibujito en amarillo. Y lo que aparece en celeste es el periférico, o sea, nuestros terminales nerviosos, el sistema simpático y parasimpático, etc. Ahora bien, existe una estrecha relación entre la nutrición, el sistema nervioso y las enfermedades neurológicas. Y esto es muy interesante de entenderlo. ¿Por qué es interesante de entenderlo? Porque nosotros muchas veces asociamos las cuestiones del sistema nervioso solamente con cuestiones psicológicas. Y muchas veces estas cuestiones no son solamente psicológicas, sino que también son nutricionales. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros para tener un adecuado funcionamiento de él necesitamos una numerosa cantidad de nutrientes para que este sistema se comporte en forma eficiente. Acá les muestro algunos nutrientes que son importantes. Todo el complejo B, ¿no? Es importante. Vitamina C, vitamina E, colina, zinc, glicina, cobre, cromo, magnesio. Son elementos fundamentales para que nuestro sistema nervioso funcione. Pero antes de comenzar con esto, veamos que es el mayor problema que nosotros entendemos para entender, que nos cuesta entender, para entender la salud de nuestro sistema nervioso. Y es que se habla siempre de cuestiones psicosomáticas. Y acá hay una cuestión que es interesante. El estrés se asocia a cuestiones psicosomáticas, el pánico se asocia a cuestiones psicosomáticas, qué sé yo, la depresión se asocia a cuestiones psicosomáticas. Hoy ya, por ejemplo, la bipolaridad se sobreentiende que va mucho más allá de una cuestión psicosomática. Pero cuando se habla de términos psicosomática, las personas tienden a concluir que el problema la persona lo tiene a nivel psicológico y que esa cuestión psicológica afecta su cuerpo. De ahí psiques, mente, somas, cuerpo. O sea, dice, estás estresado, sí, pero es psicosomático. Entonces, para ella, ¿qué significa? Significa que tiene un problema psicológico que está afectando su cuerpo. Y lo que nosotros decimos es lo siguiente. Si bien es cierto, la cuestión psicológica afecta al cuerpo, también la mala nutrición o lo que tenga de mal el cuerpo también va a afectar nuestra psiquis. Lo vemos desde un punto de vista muy particular. Si nosotros en un momento determinado vamos caminando y se nos mete una piedrita en el zapato, pero no la podemos sacar porque tenemos que seguir caminando, lo más probable es que esa piedrita comience a generarnos problemas de temperamento y nos terminemos enojando, nos terminemos contestándole mal a alguien, etc. ¿Por qué? Porque fue el dolor físico el que fue modificando nuestras actitudes psicológicas. De ahí porque siempre decimos que el dolor saca lo peor de nosotros. Piensen ustedes en algo. Nosotros tenemos una migraña y regularmente contestamos mal, sin quererlo, por supuesto. Agredimos a personas que queremos, etc. Y al mismo tiempo que estamos agrediendo a la persona, nos estamos dando cuenta que la agredimos e inmediatamente tratamos de pedir disculpas. Entonces nos por culpa del dolor por culpa de la migraña o el dolor de cabeza, estamos entre la agresión y los pedidos de disculpas. Entonces, lógicamente, no solamente es una cuestión psicológica la que afecta al cuerpo, sino que hay cuestiones corporales que afectan nuestros estados psicológicos, ¿no? Por eso es que hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Muchas veces con nuestros productos no alcanza. Nosotros tenemos que hacer algo más. Por ejemplo, cuando aquellos que han escuchado el testimonio de mi esposa, ella dice que con la fibromialgia, cuando comenzó a tomar BioPro y Power, se le prendió una luz. Y se dio cuenta los cambios que tenía que hacer en su vida.
que fueron cambios rotundos, cambios que incluso en un instante nos afectó, pero que luego con el tiempo nos dimos cuenta que menos mal que hizo esos cambios, porque si no hubiese hecho esos cambios, lo más probable es que nosotros hubiésemos terminado separados. Entonces la pregunta concreta es, ¿alcanza, por ejemplo, con que una persona tome, por ejemplo, BioCross, Power y Focus, por ejemplo, o OmniPlus para la fibromialgia? Sí y no. Sí, porque ayuda a que el cuerpo recupere su salud. No si la persona no hace los cambios fundamentales que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a hacer es mantener una calidad de vida mejor que la que tenía antes. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo no va a ser un obstáculo, pero la persona tiene que hacer cambios con su forma de vivir. Piensen ustedes en lo siguiente. Una persona que tiene malos hábitos alimenticios comienza a tomar productos para mejorar su sistema digestivo. El cuerpo está diseñado para estar sano, no para estar enfermo. Pero ¿qué es lo que sucede? Si esa persona no entiende que estar mejor no es para seguir comiendo lo que se le antoja, no va a haber producto que le sirva. Es más, no va a haber medicina en ningún lugar del mundo que le sirva porque no ha acabado con el problema que le generó la afección. Ahora, si esa persona lo entiende, mejora su sistema digestivo y además modifica su alimentación, los resultados son maravillosos. Por eso es que cuando hablamos sobre los termogénicos, decimos, no tenés que hacer dieta, tenés que tomar los termogénicos, pero tenés que tener una alimentación saludable. Si la persona hace eso, baja de peso. Ahora, si la persona cree que es tomar 1 o 2 sobrecitos de uno de nuestros productos para seguir comiendo lo que viene comiendo, es muy poco probable que baje de peso. Entonces, hay siempre una relación entre nuestra forma de ser, entre nuestra mente y nuestro cuerpo. De ahí es el término psicosomático. Y como hemos visto en esta pequeña parte, nos damos cuenta que no solamente tiene que ver con nuestro sistema nervioso, sino que tiene que ver con nuestro sistema digestivo, tiene que ver con nuestro sistema lumbar. A mí me toca, por ejemplo, tener personas que toman nuestros productos para los dolores articulares y les anda bien el producto. ¿Cuál es el problema? Es que no quieren dejar de hacer esfuerzos físicos que ya no deberían hacer, o por lo menos regularlos. Primero tengo una persona que tiene fibromialgia y es maratonista, o sea, bueno, hace 21K, y toma los productos y corre 20 kilómetros en un día y está 2 o 3 días tirado en la cama. Y yo antes le decía, ahora ya no le digo más nada, pero le decía, y si en vez de correr 20, ¿por qué no corres 10? Y podés llegar a correr, capaz que dentro de esos 10 que estás en cama, puedes correr otros 10 más. Pero no, su naturaleza puede más que ella. Lo que pasa es que ella por lo menos lo entiende y eso está fantástico, ¿no? Ahora, este hecho concreto, explicado desde el sistema nervioso, hay ciertos problemas que se provocan que son del sistema nervioso, que son psíquicos por un lado y somáticos, o sea, son psicosomáticos. Obviamente nosotros vamos a ver la parte somática, la parte psicológica, obviamente cada persona hará lo suyo, desde, qué sé yo, desde terapia o algún tipo de medicina oriental o algún tipo de cambio de actitud, etcétera, no importa. Pero en la parte biológica sí nosotros podemos ayudar mucho a las personas. Algunos problemas que se suceden son estos: depresión, bipolaridad, ansiedad, fibromialgia. En algunos casos, cuando los problemas psicológicos todavía no son muy detectables, por ejemplo, hay problemas con el sistema digestivo, ¿no? Por eso ustedes van a ver personas, por ejemplo, que se ponen nerviosos y les da diarrea. Y hay otras personas que se ponen nerviosas y se constriñen. ¿Por qué? Porque la comunicación cerebral con nuestro intestino es un hecho. Por ejemplo, hay estudios que demuestran por qué regularmente las mujeres sufren más de estreñimiento que el hombre. Y es una cuestión de focalización. Regularmente, las necesidades fisiológicas, el hombre las toma como primordiales. Entonces, tiene ganas de ir al baño y va. Regularmente la mujer desplaza eso por obligaciones. Entonces, trata de no ir al baño porque está trabajando, porque está atendiendo la casa, porque está terminando de barrer, porque está atendiendo a los hijos, etc. Y cuando quiere ir, ya el estímulo cerebral cesó y ya no tiene ganas.
Y eso con el tiempo va haciendo, entre comillas, que nuestro cerebro diga, no tendremos que ir. Y hay personas que incluso tomando agua, tomando algún producto que le pueda servir para la parte digestiva, le cuesta. ¿Por qué? Porque es un problema de comunicación cerebral, no es un problema estrictamente del sistema digestivo, ¿no? Sin eludir el hecho de que puede tener una alimentación deficiente para que sus evacuaciones sean normales. Mala memoria, o sea, piensen ustedes en algo, hoy se está dando en forma común y corriente la idea de que las personas en un momento determinado hablan con otra, saben que la conocen, pero no saben de dónde ni cómo se llama. ¿Y eso a qué se debe? A que no hay la información, la neurona que tiene la información de la persona que nosotros conocemos no llega a la parte consciente. Y muchas veces uno se queda pensando un rato y tal vez dentro de la siguiente hora nos acordamos, y en algunos casos pasan días hasta que nos acordamos. Y todo ese tipo de procesos nosotros lo tomamos como una cuestión de distracción. Y no es distracción, ya son cuestiones que comienzan a afectar nuestro sistema nervioso. Y que si nosotros nos damos cuenta tenemos que buscarle soluciones, porque arreglar las cosas cuando apenas se comienzan a deteriorar es fácil. Como muchas veces hemos dicho, mantener la salud implica un trabajo, pero recuperarla implica un trabajo mucho mayor y no sabemos si la recuperamos. Es más, a nivel económico, mantener la salud es caro, pero recuperarla es más caro y no sabemos si la recuperamos. O sea, piensen ustedes en algo, comer arroz blanco tiene un precio, comer arroz integral tiene otro totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de estas pequeñas cosas es cuando nosotros tenemos la oportunidad de modificar lo que nos puede llegar a suceder, ¿no? Dolores y achaques frecuentes, ¿no? Eso, por ejemplo, los dolores frecuentes son el inicio, por ejemplo, de problemas como la fibromialgia, migrañas o dolores de cabeza, falta de energía y concentración. Piensen ustedes, hay personas que están cansados y se vienen levantando hace 10 minutos y ya están cansados. Y la pregunta es ¿por qué? Porque obviamente el proceso del, entre comillas, sueño de reparador no se dio. Es más, ese tipo de personas puede dormir una cantidad de horas hasta exagerada y seguir cansada, y simplemente porque hay elementos o partes del cerebro que no se desconectaron. Recuerden ustedes que la parte subconsciente entra en actividad cuando la parte consciente entra en relajación, ¿no? Entonces, si una persona en un momento determinado no logra que la parte consciente deje de entre en un estado de relajación, lo más probable es que no logre descansar. Entonces, continúe con esa máquina dándole vuelta, ¿no? de problemas, de cálculos, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, cuando jugaba ajedrez, llegó un momento en que me fanaticé con el ajedrez y yo cerraba los ojos y veía el tablero y piezas moviéndose. Y me llamaba la atención que yo tenía más o menos unos 17 años, una cosa así. Y lo único que veía durante toda la noche, mi cabeza jugaba al ajedrez. Y a la mañana me despertaba cansado para ir a la secundaria. Y en esa época no tenía ni la información ni nada de esto, no entendía qué me pasaba. Y era justamente, me había fanatizado con el ajedrez y no lograba que mi parte consciente se desconectase para permitir que mi subconsciente pudiese generar el sueño reparador que nosotros necesitamos, ¿no? Y por supuesto la falta de concentración. Piensen ustedes en algo, en casa mucho tiempo le llamamos el síndrome de la calecita, ¿no? Que cuando uno empieza a dar vuelta por la casa y no sabe qué, tiene que hacer algo, pero no logra entender qué tiene que hacer. ¿Y por qué? Porque digámoslo así, la mente se le tiende a dispersar. Entonces, ¿qué es lo que uno piensa regularmente? Que es un problema solamente psicológico. Y no, puede ser una falta de nutrientes dentro de nuestro cerebro. Otros elementos que son interesantes de entender, por ejemplo, es que dentro del problema del sistema nervioso también se pueden generar problemas sexuales. Se pueden generar, por ejemplo, problemas de eyaculación precoz, frigidez, etcétera, y ser todos problemas de origen del sistema nervioso. La tensión en el cuello y la mandíbula, bueno, cuando hablamos sobre el pelo,
Cuando hablamos de nutrición capilar, hablamos de la importancia que tenía el cuello, de que nosotros, esa zona tenía que estar relajada, porque si no la tensión en ello impedía la circulación por las arterias que iban a la cabeza, ¿no? Es más, decíamos son en chiste, en son en serio, primero pierdes el pelo y después la memoria. ¿Por qué? Porque las mismas arterias que nutren nuestro cuero cabelludo son las arterias, en definitiva, que nutren nuestro cerebro. De ahí la importancia de no tener nuestro cuello rígido, de hacer elementos, actividades que permitan plasticidad de nuestro cuello, ejercicios, etcétera, ¿no? El problema del cansancio, bueno, ya un poco lo vimos, y es que la persona cuando no logra desactivar su parte mental, no logra descansar bien. Y bueno, eso tiene que ver con problemas de dormir o dormir demasiado, ¿no? Y los problemas de malestar estomacal, ¿no? Recuerden ustedes algo. Los problemas emocionales en la parte digestiva no solamente atacan al sistema digestivo, sino que también al estómago en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sería un poco más para largo, pero se lo explico de determinada manera. Cuando uno se tensiona, se establecen básicamente dos tensiones en el cuerpo. Imagínense un cuerpo de perfil donde se tensiona así. O sea, se tensionaría, nuestro sistema nervioso tensionaría el cuerpo de la espalda hacia el frente y hacia abajo. Y de frente lo hace desde el bajo vientre hacia arriba, ¿no? Entonces se establece como ese tipo de tensión y eso genera, por ejemplo, problemas de digestivo en general, colónico, de mala digestión, etcétera, pero también genera problemas con, por ejemplo, con el esófago, ¿no? Recuerden ustedes, el esfínter esofágico inferior, que es el cierre que existe entre el esófago y el estómago, se comienza ciertamente a agredir y con el tiempo se puede generar reflujo, problemas de gastritis, problemas incluso problemas de hernias hiatales, ¿no? Que son de tipo nervioso. Por eso es que regularmente, además de que le dan algún tipo de medicamento, a la persona le recomiendan relajación, yoga, etcétera, ¿no? Y regularmente ese tipo de cosas se puede mejorar muy fácilmente si la persona realiza ciertos cambios en su forma o en su perspectiva de ver la vida. Las enfermedades más comunes del sistema nervioso son la epilepsia, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, ELA o esclerosis lateral amiotrófica, que está en esta época la gente lo está viendo tanto a través del diputado que la posee, ¿no? Alzheimer y neuropatías periféricas, ¿no? Las neuropatías periféricas son, por ejemplo, hormigueo en las manos, insensibilidad en los brazos, problemas de temperatura en las manos, o sea, tener las manos muy frías cuando en realidad no debería tenerlas, dolores en las extremidades, dolores en las piernas, no tener la conectividad suficiente para subir una escalera, etcétera. Todo ese tipo de enfermedades se puede dar. Ahora bien, obviamente nosotros podemos ayudarnos mucho con nutrición. ¿Y por qué es importante en este caso la nutrición? Nosotros regularmente la nutrición, la gente en general la toma como una cuestión muy alejada. Toda la gente supone que come bien, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo me como un guiso casero y bueno, el guiso casero tiene casi el rótulo de superalimento. Pero piensen ustedes que incluso eso, en los años, hace 50 años atrás, por ejemplo, era realmente casero. O sea, regularmente la persona que hacía un guiso casero, además de la cocinera, las verduras eran sacadas de la propia quinta de la casa y capaz que hacía, entre comillas, un puchero y era de pollo, de gallina, y la gallina era del gallinero, de la misma casa, etc. Hoy en día, el puchero casero, lo único que queda de casero es la cocinera. Entonces los vegetales vienen de las verdulerías, las proteínas de carne vienen de las carnicerías, etcétera, y con todo lo que ello conlleva, con los pesticidas, fertilizantes, fungicidas,
acelerantes, etcétera, con hormona de crecimiento en la parte animal, etcétera. Entonces, lógicamente, ya no es la misma percepción que nosotros podíamos llegar a tener de hace 30 o 40 años atrás. Es más, ese cuadro que les daba hace un rato, decía comer, alimentarse y nutrirse, antiguamente era una sola cosa, la persona comía, se alimentaba y nutría con lo que comía. En la actualidad no es así. Entonces vean ustedes, por ejemplo, un hecho que es muy interesante. En otras oportunidades hemos hablado bastante sobre la vitamina B12. Pero vean ustedes algo. Este es un informe a nivel mundial que dice que el 30% de los pacientes que han requerido hospitalización por causa de la depresión tenían deficiencia de vitamina B12. El porcentaje se acentúa en casos de hombres y mujeres y se acentúa aún más en los mayores de 65 años, donde llega al 70%. Fíjense ustedes, la pregunta del millón es, ¿por qué la vitamina B12? Porque no solamente está relacionada con los estados anímicos, porque también está relacionada, por ejemplo, con la asimilación del hierro. Y también está relacionada con problemas de memoria. O sea, cuando una persona no absorbe vitamina B12, no es solamente que se vuelve, entre comillas, puede caer en la anemia. ¿Por qué? Porque si no hay vitamina B12 no hay buena absorción del hierro, sino que además puede tener problemas cognitivos y además de eso puede entrar en estados depresivos. ¿Y cómo se soluciona eso? Con vitamina B12. Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, entran con cuadros de depresión. De esto he conocido bastante porque hemos trabajado unos años con algún psiquiatra y hemos usado los productos para personas depresivas, personas con bipolaridad, personas con ataque de pánico, y hemos tenido excelentes resultados. Donde la persona llegaba con depresión y le comenzaban a dar ansiolíticos, antidepresivos, etc. Sin embargo, este médico que comenzó siendo mi cliente, pedía que yo le sugiriera los productos que podía llegar a tomar esa persona, y muchas de esas personas, nada más que cambiando, dándole mayor nutrición, dándoles mayores nutrientes, la persona ya no necesitaba ni antidepresivos ni nada, ¿no? ¿Por qué? Porque regularmente la medicina lo que hace es usar un sistema de causa y efecto. Para esta causa, tal efecto, y usan un sistema de norma mnemotécnica. ¿Está mal o está bien? No interesa. Lo que realmente interesa es saber que muchos factores quedan excluidos, y el factor que casi siempre queda excluido es el factor de la nutrición. ¿Y por qué queda excluido? Porque nosotros los parámetros que tenemos de nutrición son parámetros viejos, de cuando los alimentos nutrían. Piensen ustedes en algo. Se supone que, hablando de orgánico, no estamos hablando de fruta comercial, una manzana orgánica de 1965 tenía una cantidad de nutrientes que hoy solamente 10 manzanas orgánicas lo pueden dar. O sea, imagínense el estado de deterioro nutricional que tienen nuestros vegetales. Y estamos hablando de frutas orgánicas. Entonces la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Básicamente porque nuestros terrenos, la tierra, está desnutrida. Si la tierra está desnutrida, los alimentos también están desnutridos y se establece una desnutrición sistémica en nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos comenzar a comprender? Que es fundamental que veamos como primera opción la nutrición. Yo no digo que la nutrición lo es todo, pero sí digo que debe de ser tomado como primer factor. Cuando, digamos así, la nutrición no alcanza, lo más probable es que la persona tenga que usar un medicamento, pero la dosis de ese medicamento va a ser mínima y capaz que por un tiempo relativamente corto. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, en el caso de la vitamina B12, que sirve para la síntesis del hierro, que sirve para la concentración, y en realidad lo que hace la vitamina B12 es ayuda al metabolismo de los neurotransmisores. ¿Eso que básicamente qué significa? Significa que es un nutriente esencial para que estos neurotransmisores se comuniquen entre ellos y se comuniquen a nivel de terminales nerviosos. O sea, la falta de este tipo de vitamina regularmente
puede significar, por ejemplo, parestesias, ¿no? Hormigueo en las manos, falta de capacidad de agarrar las cosas, etc. Entonces es fundamental esto, no solamente la vitamina B12, sino que también el complejo completo. Vean ustedes lo que pasa con la vitamina B2. Es un controlador de las migrañas producidas por estrés. O sea, sirve para que nosotros tengamos un mayor soporte de estrés. Recuerden ustedes algo, y esto lo voy a preparar una capacitación sobre el estrés. El estrés es un síndrome. El estrés no se elimina. El estrés es una característica de nuestro cerebro. Lo que sí nosotros tenemos que tener es lo tenemos que tener regulado, lo tenemos que tener controlado. Porque si no controlamos el estrés, lo más probable es que se establezcan. Hoy se sabe, por ejemplo, que ya se establece una serie de mecanismos biológicos que hacen que, por ejemplo, aparezca más cortisol, etcétera. Y eso incluso puede derivar en cosas tan difíciles de tratar como el cáncer de mamas. Entonces, antiguamente se suponía que era simplemente un estado de alteración. Y era simplemente, el secreto estaba en simplemente aplacarse o tratar de ver las cosas de otra manera. Hoy se sabe que no es así. Se sabe que es multifactorial. Bueno, dentro de eso multifactorial, uno de los factores que nosotros tendríamos que estudiar es justamente cómo ayudarnos con nutrientes. Que obviamente es digámoslo así, vuelvo a insistir en esto, es el primer elemento que nosotros tenemos que ver. El primero. Después buscar otras cosas, pero el primer elemento es ver si nuestro cuerpo está bien nutrido. Y después buscar. Si no alcanza, buscar. Entonces, ¿qué otro elemento aparece dentro de esto? Las combinaciones de nutrientes. Ven ustedes algo. La vitamina B1, la B9 es el llamado ácido fólico, y la B12 son excelentes para combatir el estrés y regular la depresión. En realidad, el estrés no se combate, el estrés se controla, se regula, ¿no? Pero obviamente que un organismo que está bien nutrido con estos nutrientes soporta mejor. ¿Por qué? Porque se establece un elemento llamado adaptogénesis. O sea, es como nuestro organismo ¿cómo les podría decir? Cómo nuestro organismo se adapta a determinadas circunstancias. Hay plantas adaptógenas también, ¿no? Por ejemplo, adaptógeno es la espirulina, el guaraná, el ginseng siberiano, qué sé yo, la nuez cola, suma, kelps, que son algas, ¿no? Que todas ellas lo que hacen es tratar de adaptar a nuestro organismo, ¿no? A las circunstancias que plantean el estrés. Por eso es que, por ejemplo, para una persona, o una misma situación para dos personas no funciona de la misma manera, porque todo tiene que ver con el sistema de adaptación que tenga cada uno de ellos. Y eso depende de factores psicológicos, pero también depende de factores orgánicos. La vitamina B3 es muy interesante, combinada con la vitamina B6, son productores de serotonina, que nosotros sabemos que es la hormona de la felicidad, pero además son inhibidores de la agresividad y de la ira. Es más, la vitamina B3 es considerada la vitamina del buen humor. Se sabe, por ejemplo, que las personas que sufren de mal humor regularmente tienen un problema de absorción de vitamina B3. Recuerden ustedes que las vitaminas B regularmente están en los granos integrales. Pero la cosa curiosa es esta. El carbohidrato necesita regularmente de esta vitamina para metabolizarse. Entonces, si la persona come carbohidratos desprovistos de las fibras del grano, regularmente el carbohidrato o el organismo tiene que tomar la vitamina de nuestro sistema nervioso. A eso se debe que, por ejemplo, las personas que tienen mucha adicción a los dulces, mucha adicción a las harinas, también tienen muchos cambios anímicos, muchos cambios de ánimo, muchos, digámoslo así, hasta desequilibrios en el comportamiento, ¿no? Otra de las cosas que hace esta combinación es que regula la temperatura corporal, ¿no?
y regula los estados de humor, como decíamos, de sueño, el apetito y la sexualidad. O sea, regularmente cuando las personas quieren dejar de comer, hacen dietas. Ya hemos hablado horrores sobre la inutilidad de las dietas, pero hay un hecho que es concreto. Muchos estados de ansiedad se pueden solucionar nada más que con el consumo de esta combinación de vitaminas, ¿no? ¿Por qué? Porque la falta de ellas provoca ansiedad. ¿Y por qué provoca ansiedad? Obviamente porque los neurotransmisores no se pueden conectar y lo que hacen es ese estado que cerebralmente uno no sabe lo que tiene que hacer, aunque tiene la necesidad o siente la necesidad de que tiene que hacer algo, ¿no? Y regularmente, ¿cómo termina? Comiendo. Comiendo con otras adicciones, ¿no? O sea, el fumar también está dentro de esto. Recuerden ustedes que para nuestro cerebro, comer azúcares, fumar, beber o consumir alguna droga, para nuestro cerebro es prácticamente lo mismo. Las consecuencias son diferentes, pero para nuestro cerebro es prácticamente lo mismo. Ahora bien, esta combinación es interesante. La combinación de colina y vitamina B5. Esta combinación es extraordinaria, aunque no lo puse acá, es extraordinaria para, sobre todo, los chicos que tienen problemas de epilepsia y sobre todo para la gente que tiene, por ejemplo, chicos que tienen problemas de autismo. Es más, acá en la Argentina hay varios casos de consumo con este tipo de nutrientes que han hecho que el autista tienda a volver, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se establece? ¿Qué es la colina? La colina es un nutriente que cuando entra a nuestro organismo se transforma en acetilcolina, que es el segundo tipo de neurotransmisor. El primer tipo de neurotransmisor es la serotonina, que ya hablamos un poco de ella. El segundo es la acetilcolina. ¿Qué hace la serotonina? Maneja los estados de humor. ¿Y qué hace la colina? Maneja los estados cognitivos. La colina es la que nos permite asociar ideas, asociar imágenes con personas. O sea, todos los procesos asociativos están relacionados con la acetilcolina. El problema es que la acetilcolina está en muy pocos vegetales, perdón, en muy pocos elementos de la naturaleza, y uno de ellos es el pescado, los pescados de aguas profundas. Y obviamente, sobre todo acá en la Argentina, regularmente la gente ha tenido que consumir mayor cantidad de pescado por cuestiones de salud, no por cuestiones de gusto. Entonces, y vean ustedes que, por ejemplo, la colina se pierde mucho, como todas las vitaminas B, con la cocción. Recuerden que las vitaminas B son muy lábiles a la temperatura, igual que la vitamina C. Entonces, por sobre los 60 grados, las vitaminas se tienden a degradar y lo que quedan son los minerales, pero las vitaminas no. Ahora, la pregunta concreta es, ¿cuántas personas comen pescado crudo para absorber colina? También está en algunas algas, ¿no? Que esa es otra historia porque la mayoría de las personas no consume algas. Entonces, ¿para qué ayuda? Ayuda para el almacenamiento de la memoria y la capacidad de tomar lo que guardé, tomarlo y aplicarlo. Vean ustedes algo. Estos productos mis hijos hicieron la carrera de medicina, lo hicieron tomando esto. Y había una cosa que era muy interesante, que a ellos no les pasaba y era esto, que cuando las personas están estudiando, regularmente llegan, por ejemplo, a la página número 12 y se dan cuenta que las últimas 3 o 4 páginas las leyeron, pero no las estudiaron y las tienen que volver a releer. ¿Por qué? Porque van perdiendo la capacidad de concentración y de asimilar la información. Porque una cosa es leer algo y otra cosa es entenderlo. Y no tiene solamente que ver con la comprensión de texto, sino que tiene que ver con la capacidad cerebral de absorber el conocimiento. Luego de absorber ese conocimiento viene otro estado, que es la capacidad de tomar ese conocimiento y aplicarlo como herramienta práctica en la vida o en sus estudios, etc. Bueno, todos esos elementos cerebrales están íntimamente relacionados con la colina y con la combinación de la vitamina B5, que lo que hace es activar para que esta colina se active como acetilcolina dentro de nuestro organismo. Otra de las cosas que hace es, como les decía, colabora con el proceso del aprendizaje y la retención del conocimiento. Y previene el deterioro cognitivo. ¿Qué deterioro cognitivo? Básicamente, por ejemplo, el Alzheimer,
¿no? Recuerden ustedes que el Alzheimer, una de las características que tiene es el olvido, ¿no? Entonces la pregunta es muy interesante, y la hacía un médico por ahí, es decir, ¿cómo nosotros teniendo tantas neuronas podemos llegar a olvidar cosas? Y muchas veces tiene que ver con los enlaces neurológicos, ¿no? Es muy interesante el tema de los enlaces neurológicos. Es más, ya se establece toda una suerte de información con respecto a ello. O sea, que la naturaleza de nuestro cerebro incluso realiza enlaces nuevos. Pero para que eso suceda tiene que haber un cambio de paradigma, ¿no? Que es lo que está estudiando mucho en estos momentos la neurociencia. Luego tenemos la vitamina C. Si ustedes se han dado cuenta, nosotros vamos apuntando las mismas vitaminas de acuerdo a lo que estamos estudiando. Obviamente, decimos que la vitamina C en este caso ayuda para mitigar los efectos del estrés físico y mental y mejora los estados de ánimo negativos. O sea, obviamente actúa también como la vitamina B3. Sin embargo, no dejamos de decir, por ejemplo, que la vitamina C es un gran antioxidante, es un gran depurador del sistema respiratorio, es un gran depurador arterial, es uno de los elementos necesarios para la formación del colágeno. O sea, tiene muchos usos, pero en este caso específico es un elemento fundamental para, digámoslo así, hacer que nuestro organismo resista los embates de nuestro estrés, ¿no? Y que mejore nuestros estados anímicos. La variación de nuestros estados anímicos es algo fundamental, no solamente por las interrelaciones humanas, sino que hasta laborales. Una persona estresada en un ambiente laboral lo vuelve tóxico. Y si a esa persona en un momento determinado, o si esa empresa en un momento determinado decide reducir el personal, lo más probable es que él esté primero en la lista. Sin quererlo. O sea, ¿por qué? Porque regularmente cuando una persona sufre de este tipo de situaciones por problemas de falta de nutrición en su sistema neurológico, no es que puede controlar las cosas. Entonces la persona le dice, no, te tendrías que calmar, es más, se enoja más. ¿Por qué se enoja? Porque se da cuenta de su impotencia de manejar sus estados emocionales, su impotencia de manejar sus estados anímicos. Entonces, cuando uno comienza a fortalecer el sistema nervioso, lo que sucede es que comienza nuevamente a tomar control de sus emociones, ¿no? No estoy hablando de una persona que tenga mal carácter, porque bueno, eso se maneja, hay que manejarlo con otra historia, pero los estados anímicos comunes, sobre todo los que les cuesta sobrellevar a las personas porque no se sienten así, se puede manejar perfectamente con nutrición. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas que en un momento determinado son agresivas y dicen cosas de las cuales después se arrepienten, y detrás de eso que dicen, yo no soy así, no sé qué me pasa? Y él lo busca a nivel cerebral y no encuentra el origen. ¿Y por qué no lo encuentra? Porque es a nivel orgánico, no es a nivel cerebral. ¿Por qué? Pues porque cuando aparece el estado que le provoca el ambiente o la situación que le provoca el desarrollo de su estado anímico, él no lo puede controlar. No hay forma que lo pueda controlar porque su sistema nervioso reacciona en consecuencia. Luego, la vitamina C, mejora la capacidad de concentración. Recuerda usted que la vitamina E es considerada la vitamina madre, es considerada la vitamina de la buena salud, es considerada la vitamina de la longevidad, ¿no? Como vitamina, mejora la capacidad de concentración, ayuda a prevenir las enfermedades a nivel cerebral. Ni hablemos de las capacidades antioxidantes que tiene la vitamina E. En este caso puntual estudiamos estos dos aspectos nada más. Luego el zinc es un mejorador de la depresión, ayuda mucho a la astenia. La astenia es cuando las personas están en un estado de constante desgano. O sea, son personas que cuando se sientan, no se sientan, se dejan caer en la silla, o en el sillón, o en la cama, se dejan caer, y no tienen ganas de nada. Y muchas veces no entienden por qué no tienen ganas de nada. Y regularmente no tienen ganas de nada porque obviamente tienen cierta deficiencia de zinc, ¿no? Regula el apetito, junto con la vitamina B,
B3 y B6, ¿no? Luego tenemos la famosa taurina. ¿Por qué digo famosa taurina? Vean ustedes lo que hace la taurina primero. Mejora el riesgo de desarrollar depresión, o sea, también actúa como un antidepresivo natural. Ayuda a mantener estable la glucemia en sangre y mejora el rendimiento aeróbico. ¿Eso qué significa? Que la taurina es un buen nutriente, por ejemplo, para las personas que tienen diabetes. Ahora, ¿por qué digo la famosa taurina? Porque regularmente existió una fake news hace años atrás que decía, por ejemplo, la taurina, primero, hay gente que habla de la taurina en forma negativa. Lo primero que hay que entender es que nosotros producimos taurina. Nuestro hígado produce taurina. No es que viene algo de afuera. Lo que pasa es que la producción de taurina nuestra es insuficiente. Entonces la pregunta concreta es, ¿cuánta taurina? Mire, no existe ingesta diaria recomendada de taurina. No existen valores. Se puede consumir de pequeñas a grandes cantidades de taurina. O sea, no hay algo que diga, este es el tope ideal. No existe. Se habla de que obviamente a partir de los 3.000 miligramos por día ya puede ser tóxica. Pero piensen ustedes, 200 miligramos por día es nada. Ahora, ¿por qué además es eso? Porque dentro de las fake news se suponía que la taurina era semen de toro, por la palabra taurina. Bueno, el término taurina viene de toro, sí, pero no es que sea semen de toro. La taurina fue descubierta como aminoácido en el año 1827 y se descubrió en el hígado de un toro. Entonces, al principio se llamó Bux tauri y después quedó como taurina, ¿no? Pero eso es por qué se llama taurina. Así que, por ejemplo, las vacunas se llaman vacunas justamente por las vacas, ¿no? Ahora bien, la glicina. La glicina interviene en la formación de los neurotransmisores tranquilizantes del sistema nervioso central. O sea, es fundamental para relajarse. La persona se debe, la falta de glicina hace que la persona esté permanentemente alterada y no sepa por qué, ¿no? Es ese tipo de personas que se levanta, dan vuelta, se soban las manos, dicen tengo que hacer algo y no saben qué hacer porque en realidad se sienten totalmente nerviosos, ¿no? Por eso es que también ayuda a controlar la ansiedad, el estrés, el nerviosismo y por supuesto el insomnio. Recuerden ustedes que una de las bases del insomnio es justamente la incapacidad de controlar la ansiedad. Ahora bien, obviamente todos estos nutrientes que hemos visto se encuentran en estos dos productos. En el Estar Bien, vean ustedes la carga nutricional que tiene el Estar Bien. No, vean ustedes que tiene prácticamente todo lo que nosotros necesitamos. Y en el Focus, donde si bien es cierto el Estar Bien no tiene colina, tiene algunas vitaminas B, pero uno y otro tienen productos o nutrientes que entre sí se llegan a complementar. ¿Para qué sirve esta combinación? Sirve para todo esto. Recuerde que estos productos sirven por sus componentes, o sea, por lo que están haciendo. No es que el producto sirva para esto. El producto sirve para eso porque contiene los componentes necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas que, por ejemplo, tienen Parkinson, Alzheimer, ataque de pánico, fibromialgia, bipolaridad, depresión o ansiedad, angustia, epilepsia o están sujetas a adicciones. Esta combinación de productos, nosotros, en mi caso, yo las he usado en muchas personas. Digo muchas personas, me llegó una época en que llegué a tener hasta 70 pacientes que me derivaba este médico psiquiatra y manejábamos con estos dos productos y uno más que es el BioCross, ¿no? Sobre todo para las personas que sufrían de depresión. Ahora bien, la pregunta del millón es la seguridad que pueden llegar a tener estos nutrientes, porque, por ejemplo, una de las cosas que aparece cuando las personas comienzan a conocernos, ¿y esto quién los conoce? Porque piensen que porque ellos no los conocen, esto no deben ser seguros. Bueno, lo que ven ustedes acá son 3 de los organismos que lo avalan y este aval es de todos los países donde opera OmniLife, ¿no? Pero hablamos de los registros de la Argentina. La empresa
tiene el registro 5019. RN significa Registro Nacional de Empresas, o sea, si ustedes entran a la página de la ANMAT, ponen ese código, va a aparecer OmniLife de Argentina, y cada uno de los productos tiene un RNPA, que significa Registro Nacional de Productos Alimenticios, ¿no? Estos registros, ustedes los van a encontrar, por ejemplo, de un lado van a ver la tabla nutricional. Del otro lado van a ver el logo de OmniLife y sobre el logo en esta zona van a encontrar el registro. Todo producto tiene registro. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto para entender que nosotros estamos distribuyendo productos que están regulados en nuestro país, ¿no? Ahora bien, la siguiente pregunta es esta. ¿Cómo consigo estos productos? Bueno, si es distribuidor, sabe por dónde conseguirlo. Si es cliente, ya sabe que la persona que se los distribuye se los puede conseguir. Ahora, si entró al Zoom por invitación, la persona que lo invitó le puede ayudar a conseguir estos productos. Es más, si hay algo que nosotros no hayamos dicho en esta capacitación, pregúntele a la persona que lo invitó. Nosotros tenemos toda una red que nos permite tener la información necesaria para ayudar. Entonces, no tenemos problema con eso. Nosotros tenemos incluso call center de nutricionistas que nos atienden de lunes a sábado, así que podemos hacer las consultas que queramos. Tenemos una plataforma que nos educa, tenemos una red de contención. En mi caso, incluso tengo un canal de YouTube. Rodrigo, que es la otra persona con la que estamos trabajando, también tiene su canal de YouTube y estas capacitaciones quedan en el canal de él y en el canal mío. Y si son distribuidores de OmniLife, una de las cosas que yo les recomiendo es esto, ¿no? Les muestro mi certificado y si ustedes se dan cuenta, dice abril 25 del 2022. Yo había hecho el curso anterior de nutrición de OmniLife. Hice el curso actual de nutrición de OmniLife. Entren a la plataforma Creciendo y hagan el curso de nutrición. Van a encontrar muchas cosas interesantes en el curso de nutrición. Hay cursos de nutrición, de cosmética, de venta, de manejo de redes, hay cursos de todo ese tipo, pero yo por lo menos les recomiendo que entren a hacer este curso, ¿no? Muchas veces nosotros hacemos preguntas de productos o de situaciones que están respondidas en este curso. Si ya tienen el número de registro, si ya son parte de la red de OmniLife, hagan este curso porque van a aprender mucho sobre nutrición, ¿no? Y el último aviso que hago hasta que podamos abrir los micrófonos y pueda contestar las preguntas es para todas aquellas personas que quieren saber algo más sobre la comercialización de los productos, sobre cómo distribuirlos, cómo conseguirlos con descuento. Mañana Rodrigo va a dar esta junta de oportunidad. Yo ahora les voy a poner el link y el ID de la reunión de mañana, así que si quieren entrar, están todos invitados. Los unos para que puedan conocer algo más de la empresa y los otros para que puedan seguir afianzando el conocimiento con respecto a nuestros nutrientes. Bueno, dicho esto, vamos a abrir los micrófonos y bueno, si hay personas que quieran preguntar algo,